¿cierto? Y la pupila no es más que un hueco en esa iris, ¿verdad? Por ende, si yo quiero conseguirlo, tendría que haber un músculo alrededor de ese hueco. Por eso, y todo músculo alrededor de un hueco, ¿cómo se llama? Esfínter, ¿es cierto? Pero si yo lo quiero dilatar, tendría que algo jalar centrífugamente, en dirección radial, ¿no es cierto? Y ese músculo se llama radial o dilatador de la pupila, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron esas 4 palabras que les dije que recuerden? Que controlan el autonómico. ¿En qué funciones nos sirven? 4 palabras, dije. Lucha, vida, alimentación, reproducción, ¿cierto? Vamos a empezar por dilatación. ¿En cuál de esas 4 palabras ubican a la dilatación pupilar? Lucha, vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo quiero luchar o huir, cuando veo un peligro. Por ejemplo, un predador, ¿no? Yo tengo que verlo de lejos o de cerca. De lejos, porque tengo tiempo para escapar, correr, ¿cierto? Refugiar. Y ustedes saben que cómo lo logramos ver. Por ejemplo, ahí esas casetas de allá. ¿Cómo logramos verlo? Porque la luz, se necesita luz. La luz del sol rebotan esos rayos, llegan hasta nuestra retina, ¿no? Y esa energía luminosa se convierte en señal en alta visión, la vía óptica, zona calcarina y etc. Pero en todo caso requerimos que esos rayos reboten desde allá, hasta nosotros. ¿Y quién los deja llegar hasta la retina? ¿Por dónde logran pasar hasta llegar a la retina? Por el único hueco que tiene. ¿Cuál es ese hueco o orificio? Ahí está, pues, pupila, pues. Como los objetos, cuando más lejos están, ¿llegan más rayos o menos rayos? Menos rayos, porque muchos se refractan, ¿no? La misma atmósfera hace que se refracten. Entonces, son escasos los rayos que vienen de lejos. Si yo quiero captar la mayor cantidad de esos rayos, ¿cómo tiene que estar mi pupila? Que están viniendo de lejos y llegan pocos. Dilatar para que dejar pasar, captar la mayor cantidad. Así es como recuerdo que el simpático causa mi gracia, que me prepara para el lucha libre. Yo tengo que ver el peligro de lejos. Y de lejos llegan pocos rayos rebotando. Entonces tengo que dejarlo pasar, tengo que abrir, tengo que aperturar, dilatarlo. Y gracias. Y obviamente, ¿qué receptores serán? ¿Alfas o betas? Alfas. Beta no, porque beta 1 es corazón. Beta 2, pues sería inhibitorio, ¿no es cierto? Como no estamos en corazón, tendría que inhibir. Y eso no tendría sentido. Queremos contraer, ¿cierto? M3 es intrascendente, ¿no es cierto? Entonces, no son los betas, son los alfas. ¿Le dan alfa impares o pares? Impares, porque el impar sería inhibitorio, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo fácilmente deducimos que es el alfa 1. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente el dilatador de la pupila, alfa 1. A su vez, el constrictor de la pupila, ¿qué hace lo opuesto? ¿Qué sería? La otra división, ¿cierto? ¿Cuál es la otra división? Parasimpático. ¿Qué libera? Acetilcolina. ¿Qué receptores? Nicotínico o muscarínico. Muscarínicos. Pares y pares. Y pares, porque los pares inhiben. Aquí queremos contraer el esfínter. Entonces, M1, M3, M5. El más abundante es el M3. O sea, la regla aquí, si ustedes apuestan, ¿cuál será? Apuesten por el M3, es el más abundante. Y el casi siempre van a acertar. Porque además del M3, el M2 en corazón, listo. El M5 está donde está el M3. El M1 también donde está el M3, pero es escaso. El M1 en todo caso abunda donde más, a nivel central. Pero el autonómico pertenece al periférico, así que, o sea, aquí me queda entre 3 y 5. Bueno, el 5 es escaso. El M3, por ejemplo. Si apuestan al M3, casi siempre van a acertar. Obviamente, M3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, M3. Ahora, pero para ver de cerca o de lejos no solo modulo el diámetro pupilar. Tengo que también dar, modificar la acomodación. Recuerden del cristalino. Entonces yo dibujo por acá, ¿cierto? Un corte transversal del ojo. Aquí estaría la córnea, ¿no? Aquí el iris, ¿no? Una persona con ojo verde, ¿no? Por detrás de eso estaría el cuerpo ciliar, ¿cierto?
músculo, ¿verdad? Y claro, esos músculos tienen tendoncitos y estarían sosteniendo a quién? Al cristalino, ¿no es cierto? Esa es la lente que yo tengo que Modular. ¿Qué cosa modular? ¿Qué cosa acomodar? diámetro antero-posterior. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque sé que si yo tengo una lente plana, me permite ver objetos lejanos. Pero si tengo una lente engrosada, me permite ver objetos cercanos. ¿Y quién modula eso? El músculo o cuerpo ciliar, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, cuando este músculo se contrae, tira el cristalino y lo ensancha. Y ensanchar me permite ver de cerca. Quiere decir que ese músculo ciliar, ¿quién lo controla? ¿Qué resultado será? M3. Si quieren lo memorizan, si gustan lo deducen. Claro. Si yo ya sé que el parasimpático construye la pupila para ver de cerca, entonces también contrae este, porque al contraerse yo sé que lo ensancha antero-posteriormente el cristalino. Entonces es como si tirara y lo estira, ¿no? Entonces lo ensancha. Como contraparte, cuando este se inhibe, se adelgaza y yo veo de lejos. Bueno, la acomodación es un proceso activo del lado del parasimpático. El simpático es pasivo. O sea, no es que el simpático algo hace o tira en sentido contrario o lo aplasta, no. Si está activo el parasimpático se acomoda, si no está activo no se acomoda. Entonces aquí no podríamos decir el simpático algo libera para que se acomode, ¿no? O sea, para hacer midriasis tienes que relajar el cuerpo ciliar para que los ligamentos... No, porque eso no tiene nada que ver con pupila. Ya no estamos en pupila. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Qué lente? Cristalino. Pila de paso, ¿verdad? Pila es el hilo. Músculo radial, lo dilatado de la pupila y el músculo esfinteriano constrictor de la pupila. Es decir, es otra estructura. Estamos detrás de esa estructura, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si tú me preguntas, ¿sincronizan? Sí, claro, sincronizan. Por eso, desde que el simpático constriñe la pupila, a la vez debe contraer el ciliar para que ensanche el cristalino. Porque ambas, miosis más engrosamiento del cristalino, ambos me permiten ver de cerca. ¿No es cierto? Ahí sí. O sea, simultáneamente, y para que sea simultáneo tendría que ser dos divisiones o la misma división. Obviamente la misma división. Es obvio. El mismo que constriñe debe ser el mismo que ensancha el cristalino. Y justamente el parasimpático hace los dos. ¿De acuerdo? Entonces el simpático obviamente aquí en dilatación sí cumple el simpático, pero en acomodación no. ¿De acuerdo? Para que se adelgace es algo pasivo. O sea, depende que el parasimpático se inactive. Entonces, para dilatar pupilas, sencillamente estimular el receptor alfa 1, ¿verdad? Correcto. Y para relajarlo sería... No, simplemente si está activo una, el otro ya no va a estar activo. Claro, pero si es que quiero inhibir el alfa 1, sería miosis, ¿verdad? Si tú inhibes alfa 1, claro, si das un simpático lítico alfa 1, te va a dar miosis. A su vez, si das un parasimpático lítico M3, midriasis. Justamente cuando vamos al oftalmólogo, ¿no es cierto? Dijimos hace un momento que les dilata la pupila, ¿no? Para ver cuando dio. Claro. A veces usa atropina u otro anticolinérgico y sabemos que son anti-M3, inhibe al que da miosis, como su consiguiente va a favorecer la midriasis. Y también podemos dar agonista alfa 1. Pero ¿cuál prefieren los oftalmólogos? Los primeros. Ya le vamos a explicar por qué. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, hay esa preferencia. Bueno, vamos a borrar esto del cristalino para que podamos agregar algunas cosas ahí. ¿Ya? Bueno, entonces,
Algo adicional que debemos aprender aquí es que este es el cuerpo ciliar, ¿no es cierto? El epitelio que está sobre el cuerpo ciliar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que nace en Lima? Medio. ¿Cómo se llama el que nace en Lima? ¿Cómo se llama el epitelio que está sobre el cuerpo ciliar? Epitelio ciliar. ¿Ven? Les acabo de mostrar que ustedes hacen la medicina de sí. Bueno, ese epitelio ciliar, ¿de acuerdo? Es afectado por el simpático. El efecto beta 2 y el efecto alfa 2. Caso del alfa 2 inhibe, caso del beta 2 estimula. Ese epitelio ciliar, ¿qué produce? Produce humor acuoso. Ese humor acuoso sale por aquí detrás del iris, sale a la cámara anterior y se drena ¿por dónde? Por este ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Ahí lo pueden ver. ¿Está limitado por quién? Por el iris y la córnea. ¿Cómo se llama entonces? Obvio, ¿ven? Ahí están los famosos canales de Schlein, ¿cierto? Por ahí drena el humor acuoso. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con los fármacos? ¿No? Supongamos que le instilamos adrenalina para examinar el fondo de ojo. ¿Va a producir migración o no? Sí, la adrenalina, recuerden que es un agonizador enérgico, se une a alfas y betas, todos. Aquí se unirá alfa, por ende, en el dilatador de la pupila o radial, por ende va a causar migración. El problema es que también se unirá, ¿dónde? Al beta 2. ¿Y qué va a producir? Más humor acuoso. ¿Y qué puede causar? Hipertensión intraocular. ¿Qué tal si el paciente resulta que tenía glaucoma? Le va a empeorar, obviamente, ¿no? ¿Ya saben por qué los oftalmólogos no les gusta mucho usar agonizantes ¿no? Para dilatar la pupila? Porque podrían empeorar el glaucoma. ¿Verdad? Si alguien tiene miopía, la miopía, de repente no tienen todavía glaucoma, pero van al oftalmólogo y les dilatan con alfa 1 agonista. También los colirios tienen alfa 1 agonista. ¿Por qué? Porque los colirios se van para el ojo rojo, ¿cierto? ¿Y por qué el ojo está rojo? Porque los vasitos están dilatados y se llena de sangre. ¿Y la sangre qué color es? Rojo, pues por eso es el ojo rojo, ¿no? Los colirios que tienen un agonista alfa 1. Constriñen los vasos, ya no tienen tanta sangre, y no es que no tenga sangre, pero apenas unos hilitos que no se nota el color rojo. El problema es que eso es también lo mismo que acabamos de explicar, aumenta el riesgo, ¿cierto? Glaucomatoso, ¿verdad? Sobre todo si usan alfa-1 no selectivos, o sea que no solo se van a unir al alfa-1, sino también a beta. ¿Ya? Valgan verdades, los colirios no tienen inespecíficos, tienen específicos. Por ejemplo, pueden tener nafazolina, fenilpina, y esos afortunadamente solo se unen al alfa-1. El problema está cuando puede que por sí si utilizamos no selectivos, adrenalina, noradrenalina, esos se unen a todos. Por eso no hay gotas de colirio, antes había, por eso no hay ya gotas de colirio con estos no selectivos. ¿De acuerdo? Hay solo selectivos, para evitar que aumente la presión intraocular. Bueno, en cambio el antimuscarínico, fíjense, sí va a producir miriasis, pero hemos mencionado hasta ahora algún papel del muscarínico en la producción de humor acuoso. No, porque su papel es insignificante. En algún momento se vio que sí tenía un papel, pero insisto, es menor, es un papel, digamos, menospreciable. ¿De acuerdo? Y antes sí se usaba pilocarpina, por ejemplo. Es más, todavía se produce. Pero ahorita los oftalmólogos ya son más de segunda, tercera línea. O sea, casi no, porque si bien puede tener un efecto, ese efecto es pequeño. O sea, es intrascendente. Hay otros fármacos mejores. ¿De acuerdo? Entonces, si bien el M3 podría, como es la división contraria, podría inhibir la producción de humor acuoso, no lo hace en gran medida. Lo hace en una proporción despreciable. ¿De acuerdo?
Bueno, por ende, cuando damos antimuscarínico, en teoría deberíamos favorecer la producción de humor acuoso, ¿no es cierto? Porque pues es el enemigo el muscarínico. Y si yo soy enemigo del enemigo, es como si estuviera ayudando al simpático. Pero como su papel es insignificante, no les preocupa a los oftalmólogos de empeorar esto. Y de hecho no pasa. Por eso los oftalmólogos prefieren dilatar con anticolinérgicos antes que agonistas a favor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. En todo caso, fíjense, sí me preocuparía, ¿no es cierto?, aumentar la producción de humor acuoso. Y también me preocuparía inducir miriasis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese ángulo, ¿cuándo se puede obstruir? Cuando la pupila está dilatada o constreñida. Dilatada. ¿Por qué? Porque la pupila es una membrana, como un mantel de mesa con un hueco en medio. ¿Es cierto? Ahora, si la pupila se dilata, es como si ese mantel se arrugara hacia la periferia. ¿Es cierto? Y en este caso ese irido está implantado. Ahí, en la base de la córnea. Ahí donde forma el ángulo irido corneal. Es como una cortina arrugada ahí, tapando el drenaje. ¿No es cierto? Entonces, cuidado. Todo fármaco que produce miriasis, si bien puede que no aumente la producción de mucosas, pero definitivamente puede reducir el drenaje. Cuando eso pasa, hablamos de un glaucoma de ángulo cerrado, porque el ángulo irido corneal está cerrado. ¿Por qué? Porque la membranita ahí de iris se arrugó, al dilatar la pupila se arrugó y tapó ese ángulo, donde están los canales de visión. ¿De acuerdo? Entonces, glaucoma de ángulo cerrado se da por una reducción del drenaje. Por drenaje. Pero hay también un glaucoma de ángulo abierto. Aquí el drenaje no es un problema, sino aquí el drenaje es normal, puede ser normal. Lo que sí hay un aumento de la producción de humor acuoso. Aumento de producción. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿cómo podría tratar estos glaucomas? Con fármacos que actúan en el autonómico, ¿no? En caso de glaucoma de ángulo cerrado, la primera línea de tratamiento es cirugía. ¿Cómo se llama la cirugía? Iridotomía. Iridotomía, su nombre lo dice, ¿no? Ahí seccionan, ¿no?, parte de la implantación del iris para que no esté retraído hacia ahí, hacia el ángulo de estudiante. ¿De acuerdo? Porque la implantación del iris es algo como esto, ¿no? Entonces, voy a agrandar, voy a hacer zoom ahí, ¿no? Y normalmente el iris está así, ¿no? Pero cuando está cerrado, está así. Esta es la corriente, es el iris. Cuando se cierra el ángulo, está así más o menos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, este está retraído. ¿Por qué? Porque se dilató. Se volvió contra el ángulo. Bueno, entonces, ¿qué hago? Hago aquí una iridotomía. ¿Verdad? Entonces el ángulo, o sea, no es que esté volando ahora suelto ahí el iris, no, es solo esta parte retraída nada más que es, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso, bueno, y eso es lo mejor, por supuesto, ¿no? Lo mejor que puede hacer este paciente con glaucoma de ángulo cerrado es hacerle una iridotomía. Eso puede ser por cirugía convencional, o sea, como bisturí, una cirugía se utiliza microscopio, obviamente es una cirugía microscopio. Y la otra opción es con láser, que se está popularizando, ¿no? Ahí no hay que hacer córnea, láser. Bueno, esa es la primera línea de tratamiento, ¿ya? De glaucoma de ángulo cerrado. Obviamente, la miriasis, ¿cómo se puede dar? ¿Se da en días, semanas, o se puede dar en segundos, rápido? Rápido, de ciertos segundos, minutos. Entonces, este glaucoma será agudo o crónico. Agudo, pues. Glaucoma de ángulo cerrado, perdón, obviamente es agudo. Mientras que este es crónico. Claro, porque poco a poco se va acumulando el humor acuoso porque está sobre, ¿no?, aumentando su producción. Este es crónico, poco a poco, es agudo.
Entonces aquí, de emergencia, es una de las pocas emergencias no traumatológicas, o sea, por lesión, ¿no? Que no son por lesión, ¿no? De las que tienen los oftalmólogos. Por eso los oftalmólogos casi no hacen guardia, porque va a seguir esa emergencia. Bueno, esta es una de ellas, una de las pocas. Traumáticas sí puede haber en cualquier momento, obviamente, no emergencias, pero de las no traumatológicas, esta es una de las pocas emergencias traumatológicas que hay. Pero grave, ¿no? Porque el paciente puede perder la vista, puede perder la visión. ¿Verdad? Entonces, iridotomía. Ahora, el problema está en que puede que no todos los pacientes tengan acceso inmediato o próximo a este tipo de intervenciones, ¿no? Porque requiere que haya un oftalmólogo, un centro quirúrgico. ¿Qué tal se van a Chumivilcas, ¿no? Tercerún. Y obviamente Chumivilcas todavía es un pueblo mediano, hay zona rural. ¿Qué tal si el paciente está a 20 horas de camino? ¿Cierto? Y llega primero a una posta. Y mientras lo refieren, todo ese tiempo, ¿no? Para que se logre coordinar el traslado o disponer de alguien que lo traslade, puede pasar varias horas. Mientras, ¿qué hacemos? Pues todo lo farmacológico es segunda línea y solo tiene una función temporal, solo para ganar tiempo. ¿De acuerdo? Solo para no perder la vista. ¿Qué podríamos usar? Si el problema es todo lo que causa, ¿qué cosa? ¿Cómo se cerró el ángulo? Meridianos. ¿Qué hacemos aquí para ganar tiempo? Farmacológicamente. Contraer la pupila. ¿Qué inducimos? Miósis, obviamente, ¿no? Entonces, mióticos. ¿Y cuáles son los mióticos? Claro, agonistas muscarínicos, ¿no? ¿Ya? Puede ser agonistas muscarínicos. ¿Ya? Bueno, no lo pongo 3, ¿por qué? Porque no hay selectivos, o sea, no hay fármacos que solo activen al M3. Cuando hablamos de parasimpático, le voy a dar esta regla. El 99% de fármacos que actúan en parasimpáticos son no selectivos. Si hablamos de agonistas, activan del 1 al 5. Si hablamos de antagonistas, inactivan del 1 al 5. Pasando por los pares, por supuesto. Bueno, por eso digo ahí, agonista muscarínico nada más. No hay selectivos, ¿de acuerdo? En cambio del simpático, ahí sí. Hay fármacos que solo se unen alfa 1, para eso sí. Hay fármacos que solo se unen alfa 2, clonidina, metindol. Hay fármacos que solo se unen beta 1, atenolol, metoprolol. Hay fármacos que se unen a solo a beta 2, los antiasmáticos, ¿no? El salbutamol, el buterol, terbutalina, ¿no? Formoterol, fenoterol, etc. Hay fármacos que se unen a ambos, beta 1, beta 2, isoproterenol, ¿ya? Y así, o sea, hay otros no selectivos, adrenalina, adrenalina, que se unen a todos, ¿no? O sea, en simpáticos sí vamos a ver selectivos y no selectivos, pero en parasimpático es más sencillo. Porque ya saben que si algún fármaco recuerden y es agonista, bueno, es agonista de todos. Si es antagonista de todos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, aparte de agonista muscarínico, ¿qué también podríamos dar? ¿Qué otro miótico existe? Anti-alfa 1. Esa es una opción, ¿no? ¿Qué anti-alfa 1 existe? Por ejemplo, como antihipertensivo usamos prazosina. ¿Servirá también la prazosina? ¿Qué dice usted? No usamos casi taurización. Yo sé que teóricamente debería funcionar, ¿no es cierto? Pero no se utiliza porque no se ha visto que tengan que no son eficaces, ¿de acuerdo? No son eficaces. Entonces, básicamente acá si vamos a usar algo, de los mióticos, los únicos son los agonistas muscarínicos. ¿De acuerdo? Pero a ver, si tenemos que está afectado el drenaje, claro que precipitado por la midriasis, ok, inducimos miosis, pero eso no resuelve todo el problema, porque por eso hemos dicho que su papel es limitado, ¿no? Lo ideal es la cirugía. Ok, no se drena, pero ¿qué otra opción tengo? Pero si la producción, ahí sí, ¿no? Ahí, ¿qué puedo dar? ¿Cómo? ¿Qué produce el...? Ahí no. Antibeta 2. Ya, ¿cómo se llaman eso? Beta bloqueador.
beta blocks. Ya, pero beta blocks selectivos o no selectivos. Resulta que los selectivos solo bloquean beta 1, los no selectivos beta 1 y beta 2. ¿Ya? Hay tres generaciones de beta bloqueadores, ¿ya? La primera fue la más antigua, obviamente, los no selectivos. Claro, esos salieron y eran indiscriminados, bloqueaban beta 1, beta 2. ¿Cuál es el problema de eso? Exacto. Bueno, el corazón no tanto, los bronquios, porque beta 2 dilata, ¿no? Estos podían causar dificultad respiratoria. Entonces, cuando salieron estos, afortunadamente, entre 70 y 80% del efecto era beta 1 y 20-30% era efecto beta 2. O sea, podrían dar dificultad respiratoria, pero no inmediatamente. O sea, no digamos quizá con dosis recomendada, quizá ahí cuando se usaban prolongadamente o se saturaba ya beta 1 y empezaban también a bloquear, o pacientes ya que tienen problemas bronquiales, asmáticos, por ejemplo. Entonces en ellos sí no se usa, por supuesto. Entonces cuando salieron los selectivos, eventualmente hubo una mejora en la seguridad. Pero la pregunta es, los beta bloqueadores, bueno, esa es la primera generación, los no selectivos. En todo caso, la segunda generación son los selectivos, beta 1. Hay una tercera generación. Muchos son selectivos y otros no selectivos. Usted dirá, pero ¿no es un retroceso? No, porque esta tercera generación, ¿saben cuál fue su plus? El que además bloquean alfa 1. Si hablamos de hipertensión, por ejemplo, ok, reducen el gasto cardíaco, pero también la resistencia. ¿Ya? Entonces, de esas tres generaciones, yo les digo, ¿cuál usaríamos acá? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿La segunda? La segunda, no te olvides, es selectivo de beta 1. ¿La tercera? ¿Por qué? Y bueno, si bloqueas alfa 1, en teoría, me imagino está razonándolo, voy a dar miosis. Pero ya hemos dicho que ese mecanismo es eficaz, ¿no es eficaz? No es eficaz. Se utiliza los no selectivos. Porque además los de tercera generación son también, la mayoría no selectivos. ¿De acuerdo? Pero obviamente este paciente, si no sufre de la presión, le puede dar hipotensión. ¿Cierto? ¿Para qué le vas a dar innecesariamente? Si el beneficio va a ser el mismo que los del primero, ¿cierto? Entonces aquí lo que damos son bloqueadores no selectivos. ¿Ya? El agonista muscarínico dijimos pilocarpina es el más usado. ¿Ya? Puede ser carbacol, betanecol, aunque estos más bien el betanecol más bien en vía oral, ¿no? Betanecol sí hay un carbacol sí hay un oftalmológico y pilocarpina solo oftalmológico, aunque también hay oral, perdón, pero para la salivación. No oral, bucal, vamos a decirlo así. Bueno, en todo caso, de la agonista muscarínica, pilocarpina sobre todo, pero también sepan que existe carbacol, betanecol que van a ser lo mismo. De los beta bloqueadores no selectivos, el más utilizado es el timolol. Timolol. ¿De acuerdo? ¿Qué también podríamos usar para inhibir? Ahí está graficado. ¿Altos qué? Agonistas, pues, agonistas. Claro, es que el alfa 2 ya es inhibitorio. Tendríamos que activarlo para que cumpla su función inhibitoria. Porque si lo inhibimos, inhibir a un inhibidor menos por menos es estimular, ¿no es cierto? No queremos estimular, sino estimular. Por ahí también podría ser, dado que las secreciones, recuerden, vamos a dibujar por acá las secreciones. Obviamente esto cumple para lo glandular, pero en cierta medida también para el humor acuoso. Si yo tengo una glándula, ¿cierto? ¿Esa glándula qué necesita para formar sus secreciones? ¿Cuál es el mayor volumen? Agua, obviamente, ¿no? Pero no solo agua, ¿qué más necesita? Electrolitos, ¿cuáles? Sodio, ¿cierto? Cloro, ¿no? Bicarbonato. ¿Cierto? ¿Y el bicarbonato cómo se logra? Del CO2 más agua. ¿Quién convierte el ácido carboxílico y se distribuye dando un hidrógeno y bicarbonato? La anhidrasa carbónica, ¿no es cierto? La anhidrasa carbónica. Por eso aquí, ahora, ¿por qué? Porque los iones justamente crean un efecto osmótico que jala más agua.
Por eso, más iones, más agua, más secreción. Menos iones, lo opuesto. Lo mismo, algo similar pasa aquí en bicarbonato, en muro acuoso. Si yo inhibo la producción de bicarbonato, también reduzco la producción de muro acuoso. Entonces, también se puede usar inhibidores de anhidrasa carbónica. ¿De acuerdo? Pero sepan todos estos que tienen un beneficio limitado. Limitado. Es solo temporal, es solo para ganar. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a separarlo por aquí para que no se confunda. Ahora, el glaucoma de ángulo abierto es crónico y que es por aumento de producción. ¿Cómo se trata? Bueno, primera línea es el análogo de prostaglandina F2 alfa. ¿Ya? Latanapros, ese es el más usado. Latanapros. ¿Ya? Es un análogo de prostaglandina F2 alfa. Ustedes dirán, pero ese no actúa en autonómico, es cierto, no actúa en autonómico. Pero queremos ubicar donde usamos los que sí actúan en autonómico, ¿no? Bueno, en primera línea no. ¿De acuerdo? En primera línea se prefieren los análogos de prostaglandina. ¿Por qué? Porque este inhibe la producción de muro acuoso. Latanapros. En segunda línea, ahí sí vienen los inhibidores de producción. ¿Cuáles? Los beta bloqueadores no selectivos, los alfa 2 agonistas, los inhibidores de anhidrasa carbónica. ¿De acuerdo? Bueno, tercera línea lo pondríamos por aquí quizás los agonistas NT3. Pero también no se usan. No se usan. Básicamente son dos primeras líneas. ¿Ya? De inhibidores de anhidrasa carbónica me olvidé mencionarles el nombre, ¿no? Dorzolamida, es el que más se utiliza a nivel oftalmológico. Pero ese paciente con un glaucoma que ya le diste gotitas y no baja, como la vía oftalmológica tiene una pobre absorción, o sea, se absorbe muy poco. Entonces a veces hay pacientes que hay que darle por vía oral. ¿Ya? Claro que va a ver más raro, ¿no? Porque todo el cuerpo. Pero acetazolamida es el más barato también. O sea, hay pacientes que a veces no pueden comprar gotitas y le damos por vía oral, porque ¿qué nos queda? ¿No? Acetazolamida sería, es un inhibidor de anhidrasa carbónica. ¿De acuerdo? Pero a nivel oftalmológico, la dorzolamida. Inhibidor de anhidrasa carbónica. Ojo que esos tampoco actúan en autonómicos, solo estamos ubicando para contextualizar dónde se usan los que sí actúan en autonómicos. ¿Las dos medidas para ángulo abierto cerrado? No, estamos ya en el crónico. No, o sea, no te olvides que estos inhibidores productores también se pueden usar en el cerrado, ¿eh? Okay, solo para ganar tiempo. Claro, pero principalmente se utilizan en el crónico. ¿Es como primera línea de los No, segunda. Primera línea solo es el latanapros. Okay. O sea, si ustedes tienen un paciente con glaucoma crónico, deben empezar con latanapros. Y aprovecho para decirles que o sea, también hay que saber usar latanapros, ¿ya? Solo se debe dar una vez al día. Porque tiene dos problemas: la tolerancia y taquifilaxia. ¿Se acuerdan qué es tolerancia? Tiene un techo, bueno, es estrecho su o sea, el efecto ya no se logra con la misma dosis. Requiere más dosis, pero si ya no puede dar más dosis, y taquifilaxia es no solo que ya no logra hacer efecto, sino que incluso el efecto empieza a reducirse con cada dosis. Entonces, ojo, latanapros jamás damos más de una vez al día para evitar este problema, ¿de acuerdo? En cambio, el betabloqueadores como timolol, alfa 2 agonista como brimonidina, creo que no les dije también del alfa 2 agonista, ¿no? Brimonidina, ya es el más usado a nivel oftalmológico. Lo que todos con los primeros crónicos de latanapros con tratamiento de glaucoma a ángulo abierto llega un punto que van a tener que cambiar de... No, si lo usas bien, lo puedes usar indefinidamente. Si no te basta, agregas uno de segunda línea. Puedes usar terapia doble, triple, cuádruple incluso. Yo tengo pacientes que por ejemplo, porque vienen gotitas ya combinadas, ¿ah? La combinación más usada es brimonidina, timolol
y dorsolamida. O sea, los tres. ¿Ya? Es una combinación muy usada. El latanaprost también viene combinado con el timolol, sobre todo. Beta-bloqueador. ¿Ya? O solo, ¿cierto? Porque puede que tu paciente responda monoterapia. Pero si no te responde monoterapia, dale terapia doble. Y si no te responde terapia doble, dale triple. Y si no te responde triple, dale cuádruple. Mira todas las opciones que tienes, ¿no? Latanaprost, timolol, brimonidina, dorsolamida. Terapia cuádruple puedes usar, ¿de acuerdo? Quíntuple no hay, ¿eh? Difícil que no te responda cuádruple. Otro fármaco. Ya, por último, le cambia dorsolamida a acetazolamida, ¿no? Vioral, que así no te responde. Bueno. Ok, a ver. La brimonidina les podrá causar visión borrosa, y si les causa, será visión borrosa lejana, cercana. La brimonidina. ¿Qué era la brimonidina? Agonista alfa 2, ¿ya? ¿Les podrá dar visión borrosa o no? Dicen a muchos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y si es visión borrosa qué? ¿Lejana o cercana? Alfa 2 hemos dicho que es inhibitorio de todo el simpático. Y eso incluye al alfa 1, ¿no es cierto? Es más, al alfa 2 le encanta oponerse a su primo, ¿no? O sea, otro alfa, el alfa 1. Pues en teoría el alfa 2 también reduce la liberación del dilatador de la pupila. Y si no se libera noradrenalina ahí, no se activa el alfa 1. En teoría favorece el estado miótico. ¿Y eso es bueno o es malo en glaucoma? Es bueno porque recuerden que la midriasis puede causar un glaucoma de ángulo cerrado o hacer que el paciente de su crónico se convierta en un agudo. Porque claro, la midriasis no es buena para el glaucoma. Yo prefiero miosis. ¿Hay un problema o no hay un problema ahí? No, al contrario, un beneficio, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Pero sí puede que haya visión borrosa lejana, cercana. Lejana, porque el alfa 2 se opone al alfa 1. Y el alfa 1 dilata y me permite ver de lejos. Pero si el alfa 2 se opone a lo contrario, pues veo bien de cerca, pero más de lejos. Pero es mínimo, ¿eh? O sea, es prácticamente intrascendente. Por ahí los pacientes ni siquiera necesitan, o sea, no tienen problemas en realidad. Pero sí, por ahí, ustedes saben que varía de un paciente a otro, ¿no? Puede que un día un paciente diga, doctor, el que me ha dado estas gotitas, veo borroso de lejos. Bueno, ya sabes que tiene una explicación, ¿no es cierto? ¿Sí? El timolol, ¿dará visión borrosa o no? ¿Aparte, muchachos? ¿Qué es el timolol? ¿Da visión borrosa o no? No, porque la visión depende de alfa 1, no de beta. Solo la producción de monoporta. No la brimonidina, ¿sí? ¿De acuerdo? La acetazolamida, ¿le puede dar visión borrosa, sí o no? No, porque ese tiene que ver con el bicarbonato, no tiene que ver con los muchachos, ¿ya ven? ¿Qué nombre dijo? ¿Qué hacemos esto? La pilocarpina, ¿les puede dar visión borrosa, sí o no? No. ¿Cómo que no? ¿Qué es la pilocarpina? Agonista, muscarina. ¿Qué visión borrosa le da? ¿Cercana o lejana? Si es agonista, muscarina. Es como si imitara a quién. Parasimpático, pues. Y el parasimpático me ayuda a ver de cerca o lejos. Cerca, pues, porque el simpático es de lejos, de peligro. Parasimpático, pues. Es un miótico. Visión borrosa lejana, pues, porque va a estar constreñida la pupila, veo bien de cerca, pero para ver de lejos necesita estar dilatada. No dilata, está constreñida. ¿Queda claro? Muy bien. La acetazolamida, ¿qué produce? ¿Visión borrosa cercana o lejana? Ni una, pues, puede tener que ver con la producción de bicarbonato. Ven por las puras estrellas. Bueno,
Bueno, ya que estamos en ojo, vale mencionar otra función ahí, en el ojo, que está controlado por el autonómico. ¿Cuál sería? Que ya no dilatación, contracción pupilar, ya no acomodación, ya no producción de moracosa. ¿Cuál sería esa otra? Ah, perdón, nos falta explicar algo del drenaje, ¿verdad? Bueno, un agonista, por ejemplo, vamos a poner la noradrenalina. No se usa, no viene oftalmico, pero vamos a suponer como ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Qué visión produciría? ¿Visión por cercana? Sí, la noradrenalina. O la adrenalina, ya si quieren. Visión por cercana, ¿no es cierto? Porque es un simpático mimético, va a activar alfa 1. Por eso voy a ver mirasis. De lejos voy a ver bien, pero de cerca mal. ¿Me aumenta o me reduce el riesgo glaucomatoso? Aumenta porque no solo se va a unir alfa 1, también se va a unir a beta 2. Y no solo aumenta la producción de moracosa, sino también interfiere con el drenaje. ¿Por qué? Porque está produciendo dilatación, mirasis. Y además porque los canales Chitlen, en último término, ¿dónde drenan? A estructuras vasculares. Y esas estructuras vasculares también tienen alfa 1. Y eso también se puede contraer. Entonces también puede reducir el drenaje. Por eso cuidado, no damos, digamos, adrenalina. Les dije hace un momento, ¿recuerdan? No solemos dar. ¿De acuerdo? Bueno, ya, ahora sí, ¿qué les iba a preguntar? Ah, que del ojo, ¿no? ¿Qué otra función controlada por el autonómico? Aparte de eso, ¿qué otra cosa pasa en su ojo, muchachos? Sobre todo cuando no les fue bien en su final. Eso, pues, eso, las lágrimas, ¿no es cierto? Miren, les digo porque no va a pasar aquí, ¿no? Pero estamos indicándoles bien, creo, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Miren, las lágrimas, pues, pero a ver, dejémoslo sentar en baile lágrimas. ¿Qué tipo de secreción son las lágrimas? ¿Cuáles son los tipos de secreción?